Aleluya, gócense, gócense. Mis hermanos, vamos a estudiar la Biblia. Hoy sí vamos a movernos en muchos versículos, porque mi tema de esta noche se llama la Navidad. ¿Saben? Hoy quise traer este tema porque allá afuera hay muchos misconceptos de lo que realmente es la Navidad. Uno sabía que hay algunos tipos de religiones, algunas denominaciones que dicen que la Navidad es del diablo, que el árbol de Navidad es del diablo. Y yo digo esto: sabemos científicamente que Jesús no nació el 24 de diciembre, eso sí es cierto. De acuerdo al calendario judío, que es diferente al calendario gregoriano que seguimos, el calendario judío, y de acuerdo a los estudiosos científicos, supuestamente Jesús no nació en diciembre, nació como septiembre, octubre o noviembre, por ahí. Pero en realidad, ¿qué importa cuándo nació Jesús? Lo importante, hermanos, es que el mundo se ha puesto de acuerdo en un día para celebrar el nacimiento, el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando muchas denominaciones están discutiendo, están argumentando, están allá, ¿verdad?, agarrándose del cabello, que si es de Dios, que si no es de Dios, yo lo que digo una cosa: estadísticamente se enseña que en esta época de Navidad, en diciembre, es cuando la gente se pone más melancólica, la gente se deprime más, porque están lejos de su familia, porque están divorciados, y es cuando entra más duro la soledad en diciembre. La gente, sobre todo, que están retirados de su familia, separados, que sus hijos están lejos, la gente se pone triste, se deprime. A lo mejor si tú tienes tu familia cerca no sabes lo que es eso. Yo lo sé, cuando estuve en Alemania, en el Army, estar tan lejos de toda mi familia me daba tristeza, no me deprimía, porque vine a conocer a Jesús. Amén. Cerca, exactamente el 31 de diciembre. Pero quiero decirte esto: en lugar de pelear y de batallar y hacer campaña de que es del diablo, la Biblia también dice que hagamos las cosas con estrategia. La Biblia dice: con estrategia se hace la guerra. ¿Y por qué en lugar de decir que es del diablo, nosotros no cambiamos eso? Porque cuando muchos, o quizás el Papa que instituyó la Navidad, yo no sé con qué propósito espiritual lo hizo, pero una cosa es que yo sé que mi Redentor vive, y es a Él a quien yo celebro el nacimiento, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el mundo discuta mientras nosotros aprendemos más de Él. Amén. Y de su nacimiento y el porqué de su nacimiento. Según la Biblia, el verdadero significado de la Navidad es la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Quién es el Hijo de Dios? Que vino al mundo como Salvador prometido para redimir a la humanidad de sus pecados.
pecados, eso es una decisión que tú y que yo tenemos que tomar individualmente y personalmente y hacerlo creyendo y anhelándolo con todo nuestro corazón. Sí, Jesucristo murió por los pecados del mundo, pero si murió por los pecados del mundo, ¿cómo sé que mi nombre está incluido ahí? ¿Me entiendes? Él murió para que yo tome personalmente, haga una decisión. ¿Se acuerda la reflexión del domingo? Para que yo tome una decisión y voluntariamente acepte esa salvación y decida firmar ese contrato espiritual de que ahora le pertenezco a Jesús y que su salvación es mía. Amén. Y quiero decirte una cosa, pueblo de Dios. Esto no fue algo que fue decidido en un rincón, en un callejón, sin salida, allí a escondidas. Porque quiero decirte, antes de entrar a la Biblia, hay tres acontecimientos que son los más importantes de la humanidad y para la humanidad. El primero, aunque el mundo no lo sepa o no lo crea, el primer acontecimiento es el nacimiento de Jesús. Lo crea el mundo, no lo crea, lo acepte el mundo, no lo acepte. El nacimiento de Jesús es uno de los tres acontecimientos más importantes de la humanidad. El segundo acontecimiento para la humanidad es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y el tercer evento más importante para la humanidad, aunque la humanidad no lo crea, no lo reciba y no quieran venir a Él, la tercera es la resurrección de Jesucristo. Lo cual la resurrección nos trae una promesa de vida eterna. La resurrección nos trajo una promesa de vida eterna y de una mansión celestial. No solamente ir a vivir con Jesús una eternidad, sino de que Él está construyendo una mansión para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Y lo otro, mis hermanos, es que desde el Viejo Testamento se había profetizado, se había hablado, se había enseñado por uno de los profetas más famosos. No fue solo uno quien habló de Jesús, fueron varios, del nacimiento de Jesús. Por eso sabemos que es un acontecimiento tan importante. El nacimiento de Jesús, porque profetas en el Viejo Testamento lo profetizaron. Y quiero que me acompañes a Isaías 7:14 para comenzar. Amén. Isaías 7:14. Amén. Cuando llegue ahí ya me dijeron un amén, pero todos para saber que ya todos están ahí. Gracias. ¿Estamos ahí todos? Isaías capítulo 7 versículo 14. Amén. Ok. Y dice la palabra del Señor. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará ¿qué? Señal. Una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que lo oímos cada año en diciembre, no oímos cada que celebramos la Navidad, escuchamos el nombre de Emmanuel, ¿sí o no? Y sabemos qué significa Emmanuel,
Emanuel significa Dios con nosotros. Escucha esto, hermano. Desde antes que Jesús naciera, se fue hablado en el Viejo Testimonio que sería una señal, que la Virgen daría luz a un niño que sería llamado Emanuel, que sería llamado y se convertiría en Dios con nosotros, porque fue a través de que Él nació de esa Virgen, creció, murió, ¿verdad? Resucitó y se convirtió en Emanuel, porque ahora Él está con nosotros. ¿No dice la Biblia que Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida? ¿No dice la Biblia que Él nunca nos dejará y nunca nos abandonará? Porque Él es Emanuel. Cada vez que leemos ese versículo, hermano, tú lo oras, lo declaras sobre tu vida, lo que estás diciendo: Jesús es mi Emanuel. Jesús, diga conmigo, Jesús es mi Emanuel. Porque nunca me dejará y nunca se separará de mí. Y aquí está, aquí vemos los orígenes de esa promesa que se cumplió. Amén. Se cumplió esa promesa, nació y se convirtió en Emanuel después de su nacimiento, crucificación, resurrección, y ahora está con nosotros. Amén. Amén. Quiero que me acompañes allí a Mateo 1:18. Amén. Estamos todos ahí en Mateo 1:18. Amén. Mateo 1:18, allí, por favor. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, pero veo esto, hermano, que este hecho fue profetizado cientos de años antes de que sucediera. ¿Cómo es posible que un simples hombres mortales, si es que no escuchaban de Dios, hablaron de algo que sucedió muchos años después? Y aquí lo vemos, dice: fue así, estando desposada María, o sea, comprometida, ¿verdad?, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido, ¿qué? Del Espíritu Santo. Y conocemos el resto de la historia. José la quería dejar, y es obvio, porque si en este tiempo, que son más modernos, que son más abiertos, que la gente le gusta hasta tener 2, 3, una esposa y 2 concubinas, ¿verdad?, en estos tiempos. Imagínate, y es todavía la gente pega un poco el grito en el cielo. Cuanto más en esos tiempos, que se entere el comprometido con la novia que tu novia está embarazada y no es tuyo, y tú esperas que ella sea virgen. ¿Te casarías con ella? Por supuesto que no, ¿verdad que no? Tiene que haber demasiado amor y decir el hombre: no me importa. Pero en la normalidad de las cosas creo que no lo harían, ¿verdad? Mas sin embargo, conocemos la historia, que viene el ángel Gabriel, que es el ángel que envía mensajes del arcángel Gabriel. ¿Se acuerdan que estudiamos sobre ángeles? No entré específicamente a lo que hace cada uno, otro día. Pero el arcángel Gabriel es el más famoso y conocido por ser el arcángel mensajero, así como conocemos que el arcángel Miguel es el mero capitán jefe de guerra. Amén. Envíen a Miguel a pelear por ustedes. Amén. Entonces sabemos que el arcángel Miguel viene, habla a José, y José dice: ok, tenía que haber sido un ángel, porque si va el papá, la mamá de María o alguien más, no lo hubiera creído. Pero
Vamos a lo más importante porque quiero que me acompañes nuevamente ahí a Isaías. Porque se profetizó algo, pero también se hizo una realidad y se llevó a cabo. Amén. Isaías. Vamos a Isaías 9, 6 al 7. Amén. Isaías 9, del 6 al 7. Oí dos voces, la hermana y casi enseguida tú, era la tuya. Sigue la hermana juntando para sus bolos de Navidad. Nunca se va sin dulces, mi hermanita María. Ya me ganaron, bueno, como no alcancé a ir a abrirlo. Vamos a leerlo, me encanta leer, que leamos juntos, pero es bueno que usted lo encuentre en el mapa de la vida. Estamos ahí, pero yo quiero que vea Isaías 9 del 6 al 7, porque hermanos, este versículo es tan hermoso y maravilloso. Y verdaderamente ahora que nosotros somos una generación mucho después de la resurrección de Jesús y lo que es ahora Jesús, vemos que verdaderamente se cumplió esto. Y dice, esto es lo que dijo Isaías del niño Jesús. Dice, porque, léalo conmigo en voz alta, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. Ahora quiero hacer una pequeña aclaración aquí. ¿Por qué la Biblia no lo llamaría rey si él era el hijo de un rey, verdad? Sabemos que el rey es Padre Dios, amén. Pero la razón de que se le llamó príncipe en el Viejo Testamento es, hermanos, porque todavía no, por decirlo de una manera, no le probaba al Padre como hijo, ¿verdad? Algo grande como fue el entregar su vida. ¿Y por qué lo digo? Porque la Biblia dice que cuando Él muere y resucita, dice que el poder, la autoridad y todos los reinos se le fueron entregados. ¿A quién? A Jesús. Pero esto vino a raíz de que Él viene al mundo, sufre, nace, sufre, lo crucifican, resucita. Y es en ese momento que Jesús deja de ser un príncipe y se convierte en un rey. Es como si ahora, antes era hijo, y a partir de ese momento toma ese lugar junto a su padre, haciéndose igual que su padre. Por eso Jesús dijo, si me ven a mí han visto al Padre, si me conocieron a mí he conocido al Padre. Y Él dijo, me voy a levantar morada para ustedes, porque tenía autoridad, vino con autoridad espiritual, pero cuando Él resucita se le dio un mayor nivel de poder, de autoridad, sobre todo dice aún que le dieron las llaves del Hades a Jesús, pero no hasta que vino, nació, fue crucificado y resucitado, es cuando también se le entrega el poder y la autoridad sobre el infierno, sobre el Hades, amén. Que Hades es otro nombre, ¿para qué? Para el infierno, las llamas allá, como quieras llamarle. Están conmigo hasta ahí, porque esto se pone interesante. Sigamos leyendo Isaías. Dice, y se les es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿qué? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Un segundo, ¿por qué Padre eterno Jesús? Porque lo que el Padre es, ahora también Él es para nosotros. Si conocemos a Jesús, ¿conocemos a quién? Al Padre, dice la Biblia. Nadie llega al Padre si no es a través de Jesús, dice la Biblia, amén. Entonces, si conocemos a Jesús como Padre, no hay problema.
problema, no tienes que llegar tú al Padre. Llega a Jesús, conoce a Jesús, enamórate de Jesús, sírvele a Jesús, queda bien con Jesús y estás quedando bien ¿con quién? Con el Padre. Porque el Padre dice, yo estoy aquí, pero ya no van a lidiar directo conmigo como en el Viejo Testamento, ahora van a lidiar con mi hijo. Él es la cara, la nueva cara de la compañía, de la empresa. Amén. Si están conmigo hasta ahí, ¿verdad? Sigamos leyendo. Padre eterno, príncipe de paz, porque cuando Jesús está con nosotros hay paz. Paz. Cuando nosotros creemos que Jesús puede solucionar mi problema, que Jesús puede sanarme, que Jesús puede liberarme, que Jesús puede restaurarme, que no hay solución imposible para Dios. ¿Recuerda usted la mujer que le hizo ese cuartito al profeta Elías, que su hijo se había muerto? Y su hijo está muerto arriba en el aposento que le hicieron al profeta, y ella sale apresurada, y su esposo que estaba en la siembra le dice: hey, vieja, ¿para dónde vas? ¿Y qué es lo que respondió ella? Paz. ¿Sabes qué le estaba diciendo esa mujer de fe? Tranquilo, todo está bien, amor. Como deberían de decirle a sus espositos, ¿verdad? Amén. Lo que le estaba diciendo cuando le dijo paz, le estaba diciendo no hay problema. Porque esa mujer creyó que Dios era quien ella sabía que Dios era. Amén. Esa mujer sabía quién era Dios, conocía el poder de Dios, aunque no lo había conocido directamente, lo conoció a través de los siervos de Dios, ¿verdad? Lo conoció a través del profeta. Fue el profeta que oró por ella y quedó embarazada. Fue el profeta quien le dio palabra que en un año ellas regresarían y estaría embarazada. Y ella le dijo: escúchame, básicamente lo que ella dijo: si me lo vas a dar, dámelo bien. Por eso cuando el niño murió y va con el representante de Dios, ¿qué le dijo? Yo te dije, ¿sí o no? Yo te dije que si me dabas a mi hijo me lo ibas a dar bien, no para que te lo llevaras antes de tiempo. Y el profeta sorprendido le dice al criado: caray, ¿qué pasó aquí? Vamos a ver qué está pasando. Y dice la Biblia que viene a su casa, ora por el niño, hace lo que tenga que hacer, sus actos proféticos, y el niño ¿qué? Resucitó, ¿sí o no? Porque cuando el Señor hace algo, hermanos, y esto es lo que te debe de dar una señal, que cuando tú crees por algo y está hecho a la mitad, que cuando tú crees por algo y no fue hecho bien, que cuando tú esperas algo y llega a la mitad, es que no está completo. En una ocasión, un amigo Denis, he contado ese testimonio. Yo le fui, le llevé la palabra, se entrega a Cristo, el Señor empieza a sanarlo, le leía la Biblia cada 8 días, pero llegó un día y él me dice: dicen los doctores que voy a sanar, pero voy a cargar oxígeno por el resto de mi vida. Y entonces yo me fui como compungida, dije: ¿cómo? Eso no es lo que mi Dios hace. Y yo me acordé que la Biblia dice: lo que Él hace, todo lo hace bien, así dice la Biblia. Y yo me fui a mi casa, regresé a Barstow y fui y lloré. Y el Señor habló audible a mi vida y me dijo: ve y dile a Denis que lo que yo hago, lo hago bien. Y trabajé la semana, regreso al siguiente sábado. Cuando llego con Denis, le digo: Denis, traigo palabra del Señor para ti. Dice el Señor que no vas a cargar oxígeno. Es mentira, que porque lo que Él hace, lo hace bien. Y él se sonríe de oreja a oreja y me dijo: ya vinieron los doctores y me dijeron
que no voy a cargar oxígeno, que voy a sanar completamente. Aleluya. Pero siempre el Señor le decía, le daban la mala noticia y siempre el Señor venía y le decía, dile que no. ¿Y por qué? Porque su palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Y si la palabra que se dio en el Viejo Testamento se cumplió en el Nuevo Testamento, un niño nos fue nacido, nació ese niño, ¿verdad que sí? Y luego dice, príncipe de paz. Cuando Él está de tu lado, echa fuera toda preocupación, dolor, temor. ¿Temor de qué? El diablo te va a querer decir, vas a morir, pero ahí tú le dices, no, Señor. Yo creo lo que dice la Biblia. Dice, porque la Biblia te hace una pregunta y te dice, ¿qué reporte tú vas a creer? ¿El reporte del doctor que dijo que morirás? ¿O el reporte del Señor que dice, vivirás? Cuando los doctores me dijeron te vas a morir porque mi corazón estaba tapado por todas partes y me dijeron el domingo no vayas a correr mañana porque te mueres, me dieron un diagnóstico de muerte, pero yo ya mis pastores me habían enseñado como yo a ustedes. Y cuando el doctor me decía, es que si vas a correr mañana te vas a morir, y yo decía, lo cancelo, y en mi mente yo cancelo en el nombre de Jesús esas palabras. Y al día siguiente me fui a correr mis 3-5 millas y todos los días y nunca me pasó nada, porque si algo honra el Señor es tu fe. Amén. Y una de las cosas, cuando tú tienes fe, tienes paz. Tienes paz. Cuando tienes fe, cuando crees, tienes paz. Porque Él es príncipe. Él es el príncipe de la paz. Yo tengo que estar con el príncipe. Yo creo en lo que el príncipe dijo. Si Él lo dijo, yo lo creo y hecho está. Amén. Y luego dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. ¿Y por qué dijeron ahí lo dilatado? Porque de Isaías al día que nació Jesús pasaron años, mis hermanos. Para ese entonces estaba un poco dilatado, pero le llegó el día. Y nosotros ahora somos testigos de que ese día llegó, porque hemos tenido experiencias con Jesús, no con el niño, sino con ese Jesús que resucitó. Amén. Dice, y la paz no tiene límite, hermanos, nadie te la puede quitar al menos que tú la des. Y dice, sobre el trono de David y sobre su reino. ¿Por qué es sobre el trono de David? Porque Jesús vendría de la descendencia de David. Si usted estudia la genealogía de José el papá, él viene de la tribu, de la raíz, de la descendencia de David. Y no se menciona la genealogía de María, pero los estudiosos, se ha investigado en el judaísmo los que se han convertido a Cristo, y también se ha descubierto que María también era de la descendencia de David. Aunque José no fue padre biológico, pero fue su padre terrenal. María fue la madre biológica y madre terrenal, pero también ella viene del linaje de David. Amén, comprobado. Está conmigo hasta ahí. Y luego dice, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Jesús, su trono, su reino como rey fue confirmado aquí en la tierra
con una corona de espinas, con escupitazos, con palazos y latigazos en su espalda. No solo en su espalda, en sus hermosas piernas, todo su cuerpo. Dice la Biblia, y decían que la película La Pasión, que todos la hemos visto en alguna ocasión, ¿verdad? Dicen que es lo más cercano a cómo verdaderamente Jesús se miraba. Me recuerdo cuando yo fui a ver esa película, yo vivía en Los Ángeles y fui con unas amigas, unas gringuitas y una negrita. Nos fuimos a ver esa película y cuando llega esa parte donde empiezan a latigarlo, yo me volteé, empecé a llorar y no quise ver más. Yo me volteé, yo de verdad, yo me volteé, no pude ver un segundo más. Y me acuerdo que cuando yo estaba volteada, con lágrimas en mis ojos, oí la voz del Señor tan audible que me dijo: quiero que voltees, quiero que voltees y mires lo que yo atravesé por ti, Silvia. Y yo fue bien duro, hermanos, pero cuando yo oí al Señor audible me dijo: quiero que lo mires, quiero que lo mires, quiero que veas con tus propios ojos el castigo que pagué por tus pecados, hija. Y volteé y lo miré todo, hermanos, pero lo vi así como bien agarrada de las asiento, porque ustedes lo han visto, es una escena muy dura, demasiado cruel, pero aún irrealística, a cómo verdaderamente masacraron al Señor, porque dicen los historiadores que Él quedó casi como carne molida. Entonces Isaías, no vamos a leer, también profetizó no solo su nacimiento, que sería virginal, profetizó la llegada del niño, pero Isaías también profetiza la crucificación de Jesús, porque ya sabemos que el nacimiento de Jesús no tiene sentido sin su muerte. Porque si Él hubiera nacido y no hubiera muerto por nosotros, no lo estaríamos ni recordando. Hubiera sido un personaje más en la vida, como Miguel Hidalgo, como Bonaparte, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? Napoleón Bonaparte, un personaje histórico que en nada nos serviría su nacimiento, pero sabemos que Él era rey de reyes antes de venir a la tierra, hijo de un rey, dice la Biblia, dejó su trono, lo hemos leído, se humilló al hacerse hombre, al venir a la tierra, y sin embargo la Biblia dice, y los suyos, los judíos, no le recibieron. Muchos creyeron en Él, pero la mayoría no lo aceptaron. ¿Por qué? Porque ellos creían que iba a llegar como un comandante, como un Napoleón, que iba a venir como un conquistador, que iba a levantar un ejército y que iba a pelear en contra de los romanos, porque los romanos eran quienes habían conquistado Israel, pero Jesucristo no vino a Roma, vino a Israel. ¿Vino a quién? A los judíos, a su pueblo vino, hermanos. Él no vino a Roma, no nació en Roma, no era de los romanos, era para los judíos. Eran judíos, todos los discípulos eran judíos. Y esta salvación era ¿para quién? Para los judíos, pero la Biblia dice, por cuanto los judíos no le recibieron, Dios le dio autoridad a Pablo para que ahora llevara ese evangelio. ¿Qué significa evangelio?
buenas nuevas, que llevara las buenas nuevas de salvación a los gentiles. Pero la salvación originalmente no era para los europeos, era para los judíos. Pero cuando muchos no lo recibieron, ahora entran los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles son todas las razas que no somos judías. Esto quiere decir que gracias a los judíos que no creyeron y le recibieron, la salvación se extendió a toda la humanidad. Esto del nacimiento, la crucificación y la resurrección de Jesús no es un evento que le corresponde a una sola cultura. Ahora le corresponde a todos aquellos que dice la Biblia que crean, porque Él murió, resucitó y dice para que todo, así dice la Biblia, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros como gentiles hemos creído y hemos sido injertados en la familia de Abraham, porque la promesa del Mesías y la promesa del pueblo elegido eran los judíos, ni siquiera los mexicanos o los salvadoreños. Pero ahora la promesa es para todos. ¿Está conmigo? Y ya voy, porque esto se pone buenísimo, es hermoso, pero ese versículo, hermano, está precioso, sí o no, subráyelo, anótelo. Mire, la Navidad, la palabra Navidad se deriva del latín que significa nativitas, que también es nacimiento. Por eso es que cuando decidieron, porque esto es cosa de la religión católica, ellos decidieron que el cumpleaños de Jesús sería el 25 de diciembre. Y como celebraban el nacimiento, que significa nativitas, nativitas es nacimiento, el nacimiento de Jesús. Amén. Es la palabra nativitas en el latín. Esta es una de las principales fiestas cristianas que marca el nacimiento de Jesucristo de Nazaret. Sabemos ya que no fue el 25, pero qué bueno que el mundo se ha puesto de acuerdo para celebrar el nacimiento de nuestro Redentor, de nuestro Salvador, de nuestro bendito Padre, porque sabemos que nuestro Redentor vive. Diga conmigo: yo sé que mi Redentor vive. Amén. Entonces, déjenme ver cuánto tiempo me queda, porque esto es hermoso, hermanos. No se preocupen, no lo voy a dejar ir tarde. Se me apagó el celular. Pero bueno, sabemos que la encarnación, Jesús deja el cielo, y quiero que me acompañe a Juan 1:1. Allí en el libro de Juan, el cual es el cuarto libro. Aquí se los agarró durmiendo mi hermanito, ¿verdad, hermano? Dígales, lo felicito. Sí, no, yo le creo. Échele ganas, mi hermano. Estamos allí en Primera de Juan. ¿Primera de Juan o Juan? No, Juan, perdón. Juan. Es Juan. Si se fue a Primera de Juan es mi culpa, ¿ven? Pero es Juan. Acuérdense, es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y allí en el capítulo 1, miren, vamos a ver acerca de la encarnación. Dice, en el principio era ¿qué? El verbo. ¿Qué significa verbo? Palabra. Él es muy bueno, tiene mucho verbo. ¿Qué quiere decir? Habla muy bien el hermano, amén. Tiene mucha palabra, amén. Dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios.
este era en el principio. Hemos leído Génesis 1, ¿se acuerda? En el capítulo 1 aprendimos que Jesucristo estuvo con el Padre, ocupado creando al mundo, amén. Y sobre todo se involucró en crear al hombre. Por eso aquí en Juan es lo que nos está diciendo desde el principio. ¿Qué significa principio? Génesis. ¿Sabía usted que Génesis significa principio? Por eso es el principio, significa Génesis. En Génesis la palabra estaba con Dios. La palabra era Dios y la palabra se hizo. Vamos a seguir leyendo. Y este era en el principio con Dios. Y todas las cosas, estamos hablando de Jesús, por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo hecho había sido hecho. En Él estaba ¿qué? La vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz nuevamente en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no ganan, no prevalecen contra ellas. Amén. Y aquí aprendemos que la palabra se hizo, que el verbo se hizo carne. La palabra se hizo carne. Cuando habla Juan capítulo 1, están diciéndonos que Jesús se haría carne. Pero ¿cómo se iba a hacer carne? Tenía que haber un nacimiento. Amén. Y esto lo vemos aquí en Juan. Es cuando hablamos de la encarnación. Cada que tú oyes la palabra encarnación, significa Dios deja el cielo, se hace hombre, nace de una mujer virgen, como ya vimos, fue anunciado por el ángel, y se encarna, nace como un niño. Y ahora podemos decir, un niño nos fue dado. Amén. Ahora, ¿cuál era la misión de ese niño? Vamos a Mateo 1:21. Mateo 1:21. ¿Alguien me dice el tiempo? ¿Quién dijo amén? El hermano. Denle un aplauso a mi hermano. ¿Quién dijo amén? ¿7:21? Sí. Son las 7:50, pastor. Que me quedan 10 minutitos y nos vamos. Amén. 7:1. ¿Estamos ahí? 1:21. Mateo 1:21. ¿Sí? Ok, vamos a ver cuál era la misión de Jesús. Y dice allí en el 21. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Y le dijeron, pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Es 1:21, pastor? Es que este también lo tengo en mis notas, aunque usted no lo crea. Perdón, es que yo estoy, aunque no lo crea, eso también lo tengo en mis notas. En cuanto a la misión de Jesús también. Nació Mateo 1:21. ¿Cómo que no? Dice, y dará luz. Ya sé cuál es. Gracias por corregirme, acepto la corrección. Yo estoy en Juan 1:21, pero es Mateo 1:21. Ni cuéntame, ni que me quede en Juan. Mateo 1:21. Ahora sí vamos a leerlo. Dice, y dará luz un hijo, y llamará su nombre ¿qué? Jesús, porque él salvará ¿qué? A su pueblo de sus pecados. ¿Cuál era la misión de Jesús? Salvar al pueblo de sus pecados. Número 1, el pueblo judío. Pero después se extendió este perdón de pecados. Después se extendió esto, ¿verdad? Para toda la humanidad. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que él salve a todo aquel que en él crea de nuestros pecados. Amén.
Esa es la misión de Jesús por lo cual vino a esta tierra. Y ahora sí quiero que me acompañe allí a a Juan 1:21, porque esto es parte de su misión también. Ya vimos que le preguntaron quién eres, ¿verdad? Y él decía no, y no, y no. ¿Qué decimos de ti? ¿Qué decimos a los demás quién tú eres? Jesús vino a este mundo para mostrarnos y para hacerse el mismo el camino. Aquí lo vemos. Jesús les dijo: yo no soy Elías, no soy el profeta, darará. ¿Y tú quién eres? Y él dijo, ¿qué dijo? En el 21 primero. Ajá. Pastora, eso lo dijo Juan. Perdón, pero no. Juan 1:21. Dice, es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén. Oh, sí, estaba buscando la donde él dijo: yo soy el camino. Perdón, es que perdón, esta está, aquí la tengo. 14:6. Sí, perdón, es el 14:6. Es como leímos nomás el principio, hace rato se me fue. Juan 14:6. Amén. Eso es parte de la misión. Me fui porque como leímos que dijo yo soy, y ya no leí, yo ya en mi mente pensé que era eso, por eso dije es parte. Entonces, aquí estamos, sí, tienes razón, y acepto la corrección, porque lo dejo aquí en mis notas, pero como no me fui así, como lo llegamos ahí por error. Ahora sí, Juan 14:6. Aquí está. Él vino también con una misión, dije, de ser el camino y mostrar el camino. Y dijo en el 6, ¿qué dijo? Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esta también es parte de la misión del Señor. Y es que en el otro se dieron cuenta que decía, y Jesús dijo, yo soy, y yo me equivoqué. Lo leí en mi mente, lo registré, por eso regresamos. Pero gracias por corregirme, acepto humildemente la corrección, ¿ok? Fue un error de que no seguí mis notas correctamente y me equivoqué, perdón. Entonces, esa era su misión, amén. Él vino para hacer el camino y Él vino para morir, salvarnos de nuestros pecados. Esa es la misión. Ahora, ¿qué vino a anunciar? ¿Qué vino a anunciar Jesucristo? Ahora, para esto quiero que me acompañes a Lucas 1:31, y está atrasito de Juan. Amén. Mateo, Lucas, amén. Les estaba dando chance, ¿verdad, hermana? Qué bueno. Ven qué compasiva es la hermana. Amén. ¿Están ahí? Lucas 1:31. Amén. ¿Ya está acá arriba? Bueno. Y dice: entonces el ángel dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz, ¿qué? Un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Ya lo leímos. Este será, ¿qué? Grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo después de que nace, crucifíquenlo, resucita y le dan el trono, se hace rey? Rey de reyes y Señor de señores, Rey de nuestro corazón y de toda nuestra vida. Amén. Y estoy cerrando. Y vamos allí a ver cómo fue el amor de Dios en su máxima expresión. Amén. El amor de Dios hacia la humanidad. Vayamos a Juan 3:16. Regresemos a Juan.
Quedan como 5 minutos. Amén. ¿Ya están ahí? ¿Quién dijo Pamela o tu mami? Nada se queda. ¿Sí? ¿Quién fue? ¿Sí fuiste tú? Sí, pero estoy con el celular. No vale. Entonces fue suyo. Dice, venga para acá para mis bolos. Ahí se los reparto, ¿eh? ¿Estamos ahí? Amén, amén. Juan Amén. 3, 16, ¿verdad? Amén. Y dice, porque de tal manera, aquí vemos la expresión del amor de Dios, de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él dio a su Hijo como la máxima expresión a la humanidad. ¿Cuántos de ustedes que tienen hijos estarían dispuestos a entregar uno de tus hijos a morir por una bola de pecadores? Nadie. Por eso es que fue la máxima expresión del amor de Dios hacia la humanidad. Y quiero terminar con esto, Juan 14:23, ya que estamos ahí mismo. Juan 14:23. Siga llenando sus aljabas, hermana, tenga. Estamos ahí, 14:23. Quiero cerrar con este versículo. Y dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre ¿qué? Le ama, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Vimos cuál es la máxima expresión del amor de Dios. Y el anhelo más grande del corazón de Dios y de Jesús es que nosotros le amemos a Él de la misma manera, para que cuando tú amas a alguien, dice, haces su voluntad. Si le amamos, hacemos su voluntad, guardamos su palabra, y entonces, y solo entonces, porque lo dice la Biblia, sí o no, ellos vendrán, no solo el Padre, sino el Hijo y el Espíritu. No, ¿por qué no dice aquí el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo ya debe de estar en nosotros, ¿sí o no? Pero dice, el Padre y yo vendremos y haremos morada en ti. ¡Qué tremenda! ¡Qué mejor manera de dar inicio a nuestra Navidad! Sabiendo que es, pongámonos de pie, sabiendo que es todo por Él, para Él y acerca de Él. Amén. Y por cuanto le amamos, hacemos su palabra, y sabemos mañana 24 que celebre. Antes que nada, oren, pongan su reunión en las manos, inviten a Jesús, echen fuera a Santa Claus, porque ¿cómo le gustaría a usted que el día de su cumpleaños le adornan el patio, su casa hermosa, y usted llega bien bañadito a todo lo que da? Pero llega usted y ya hay otro hombre ahí sentado y lo están celebrando a él. ¿Cómo se sentiría? Eso es lo que pasa cuando la gente celebra al Sancho Claus, a Santa Claus, en lugar de celebrar a Jesús. Si vamos a celebrar la Navidad, celebremos la Navidad correctamente. No es con regalos. Enseña a tus niños. ¿Regalo? ¿Regalo por qué, mi amor? Si no es tu cumpleaños, es el cumpleaños de Jesús. Tú tienes que regalarle a Jesús ¿qué? Buen comportamiento, tu amor, amén. Pero hemos cambiado las cosas al revés, ¿sí o no? No es el cumpleaños.
cumpleaños de Santa Claus, ni es la celebración de Santa Claus. Celebramos el cumpleaños, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así lo hacíamos en México antes, hasta que llegó la cultura americana, que ni siquiera es costumbre mexicana o cultura mexicana. Amén. Alcancemos a aquellos que vean cerca de usted amistades, familias tristes, en depresión, en dolor. Abra las puertas de su casa y trate de invitar a alguien. Amén. Vamos a orar. Papito lindo, gracias por tu palabra. Gracias por esa maravillosa palabra que sana, que libera, que restaura, que nos enseña, pero que sobre todo nos guía a toda verdad. Gracias. Que mañana, cuando celebremos, Señor, la Navidad, tu nacimiento, que sea todo por ti, para ti y acerca de ti, con gozo, con alegría, con el gozo que tú nos has regalado, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Declaramos, Señor, que tú eres el Rey de nuestro corazón, de nuestra vida y de nuestras familias. Nos vamos hoy de aquí, pero nunca de tu presencia. Declaro que tú vas delante de cada uno de ellos como poderoso gigante, que el ángel de Jehová se encampa alrededor de ellos, que tú los llevas en el hueco de tu mano y allí están seguros. Que un niño les nazca a todos aquellos que aún no te han conocido, en el nombre de Jesús. Gracias. Nosotros nos vamos de aquí declarando que atamos, cancelamos, renunciamos a todo accidente, incidentes, a toda venganza del enemigo, en el nombre de Jesús, porque está atada, reprendida, inoperante, inefectiva. Y nosotros nos vamos de aquí como bendecidos, prosperados en victoria, sanos, en gozo y en paz. ¿Cómo nos vamos? Bendecidos, prosperados en victoria, sanos, en gozo y en paz. Última vez. Bendecidos, prosperados en victoria, sanos, en gozo y en paz.